El Papa Francisco y el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, se reunieron esta mañana durante 27 minutos, acompañados solo de un intérprete. La cita fue en la biblioteca privada del Pontífice en el Palacio Apostólico. Allí hubo un intercambio de regalos. El Papa puso énfasis en el mensaje de la paz. Le entregó un documento suyo que redactó para la Jornada Mundial de la Paz y también una medalla con una rama de olivo alusiva al mismo tema. La construcción del muro en la frontera sur con México, el cambio climático, las ayudas a los pobres y el trato a los musulmanes. Estos son algunos de los temas en los que discrepan el Papa Francisco y Donald Trump, que se vieron por primera vez las caras como parte de esta gira internacional que hace el presidente de Estados Unidos. Una persona che pensa soltanto in fare muri, sia dove sia, e non fare ponti, non è cristiano. Poi, quello che mi diceva, cosa consiglierebbe, votare o non votare, non mi mischio, soltanto dico, quest'uomo non è cristiano. Así se refirió el Papa sobre Donald Trump, y de esta manera le respondió el republicano. Al Papa le han dicho que Donald Trump es una buena persona. Donald Trump es una muy buena persona. Yo soy una muy buena persona. Para líderes religiosos, cuestionar la fe de una persona es vergonzoso. Desde que el ahora presidente estadounidense comenzó a exponer su plan de gobierno durante su candidatura a la Casa Blanca, más han sido los desacuerdos que las coincidencias en las opiniones entre ambos líderes. Para el sumo pontífice, las políticas migratorias de Trump son divisorias, contrarias a las ideas de unidad que defiende y predica la Iglesia Católica. De hecho, justamente ante el Congreso de Estados Unidos, llamó a abrir las fronteras y recibir al extranjero. We need to avoid a common temptation nowadays to discard whatever proves troublesome. Let us remember the golden rule. Do unto others as you would have them do unto you. Enfoque que Trump no compartía, aunque dijo que sus palabras eran bellísimas, como tampoco comparten los modelos económicos y sociales que defienden o lo que piensan sobre el cambio climático. Mientras Francisco escribió una historia encíclica sobre sus preocupaciones por el medio ambiente, el magnate ha declarado que retirará a la Unión Americana del Acuerdo de París contra el cambio climático. Sin embargo, ahora que se ven las caras, parecen estar dispuestos a darse una segunda oportunidad. Io mai faccio un giudizio sopra una persona senza ascoltarlo. Credo che non devo farlo. Medios italianos han calificado el encuentro como un milagro de reconciliación. Vamos a estar a saludar en nuestros estudios en Nueva York a Robert Valencia, analista de Global Voices America. Señor Valencia, buenos días. Gracias por acompañarnos aquí en la mañana de NTN 24. A ustedes, muchas gracias por la invitación. Es un placer estar acá. Escuchábamos esas discrepancias que ha habido en los últimos meses entre el Papa Francisco y Donald Trump, y esa frase del Papa Francisco en algún momento que dice: una persona que piensa en muros y no construye puentes no es cristiano, y dan cuenta clarito de las discrepancias, las diferencias que hay en temas como la migración, como las políticas económicas. Hay muchas, la pena de muerte, muchos temas. Sin embargo, las imágenes de hoy muestran una cordialidad, obviamente una diplomacia entre ambos líderes. ¿Qué podemos esperar como consecuencia de ese encuentro del día de hoy? Que pase más allá de ser un mero encuentro, sino que tenga realmente consecuencias. Bueno, obviamente hay que esperar los resultados de esta reunión, pero indudablemente tanto Donald Trump como el Papa Francisco son personajes que están a las antípodas en materia ideológica. Veamos que el Papa Francisco es una persona que ha promulgado la defensa y ha propugnado por la defensa de los indefensos, valga la redundancia, de personas pobres. Él que ha abierto centros de acopio para indigentes en Roma, mientras que lo que estamos viendo aquí en Estados Unidos es que la propuesta
del presupuesto que ha impulsado el gobierno de Donald Trump, pues va a afectar profundamente a los más desfavorecidos aquí en Estados Unidos, personas que están, que dependen de seguros de programas como el Medicaid, como los sellos de comida, etcétera, etcétera. Parece que en el pensamiento del señor Trump, los ricos no tienen suficiente y los pobres tienen mucho y hay que quitarles. Así que obviamente, partiendo de esa premisa, existe una gran diferencia. ¿Quién sabe si de pronto, con la reunión que sostuvo con el pontífice, el presidente Trump tenga algún cambio en su parecer cuando esta propuesta presupuestaria sea sometida a juicio tanto por el Senado como por la Cámara de Representantes? Porque a partir de ese momento lo que vamos a ver es que va a haber un arduo combate, o por lo menos una ardua discrepancia en la forma en la que esta propuesta se está llevando a cabo, o por lo menos lo que está estipulado en esta propuesta, que lo que va a ocasionar es un grave enojo y una desazón incluso dentro de las personas que votaron por el mismo Trump. Así que vamos a ver si de pronto, como dicen los medios, pues de pronto se dé el milagro de que el Papa Francisco haya cambiado la opinión en el señor Trump. Pero bueno, eso está por verse. ¿De qué forma usted cree que lo compromete el Papa Francisco en este encuentro, donde sabemos pues que le ha hecho énfasis en que lleve un mensaje de paz a Donald Trump? Le entrego esto, los regalos que le ha hecho, esta medalla con la rama de olivo, alusiva al tema de la paz, precisamente para que él sea un mensajero de paz. Donald Trump decía, sí, se necesita paz, respondía a través de su traductor. ¿De qué forma esto pues influye en el actual próximo del presidente de Estados Unidos, que como sabemos que lo que hace precisamente no es tener una política de unión, al menos con ciertas situaciones que según él interfieren con el bienestar de los estadounidenses? Bueno, no sé qué tanto influye. Yo creo que no va a influir mucho. Veamos, por ejemplo, el hecho de que el mismo Trump tuvo una visita anterior a la visita al Vaticano, fue a Arabia Saudita a firmar un convenio de más de 100.000 millones de dólares para una carrera armamentaria, es decir, para aumentar un aparato militar en contra de grupos rebeldes o grupos al margen de la ley. Así que no sé qué tanta paz puede llegar a existir. El mismo Trump, en la reunión que tuvo con los príncipes y con los jeques en Arabia Saudita, le echó la culpa a Irán de los ataques terroristas que han acaecido sobre Estados Unidos, cuando era la misma Arabia Saudita quien había patrocinado esos actos terroristas, pero obviamente estando en ese territorio pues no tuvo la gallardía para hacer ese señalamiento. Ahora, lo que estamos viendo aquí en el Vaticano, y ustedes lo acaban de mencionar, fue una visita de 27 minutos. Realmente aquí se muestra un poco la frialdad del Papa Francisco frente al señor Trump, a comparación de la visita que tuvo el presidente Barack Obama con el Papa Francisco, que duró 50 minutos, es decir, fue mucho más extenso. Y obviamente tanto Obama como el Papa Francisco compartían muchísimas cosas. De hecho, tanto el Papa Francisco como el presidente Obama fueron los que abrieron la puerta para descongelar las relaciones entre Estados Unidos y Cuba. No sé si ese tipo de cofradía o ese tipo de amistad la podamos llegar a ver entre el Papa y el presidente Trump. Yo lo veo muy difícil. Veamos, por ejemplo, la encíclica que le entregó el Papa Francisco a Donald Trump hablando sobre el medio ambiente, mientras que aquí se propone un recorte drástico a la Agencia de Protección del Medio Ambiente, que se conoce en inglés como el EPA, donde tiene a Scott Pruitt y a Myron Ebel, dos personas que no creen en el cambio climático, que quieren fomentar la exploración de petróleo y de crudo, que es muy viscoso y muy peligroso para las comunidades indígenas, como en Carolina del Norte, en Dakota del Norte, y en estas áreas donde son reservas de indígenas. Así que no sé qué tanto puede llegar a tener efecto la encíclica del Papa Francisco. Esperemos que sí, porque realmente estos recortes que se hacen en el ámbito ambiental pues no solamente van a afectar a Estados Unidos, sino que también van a afectar al resto del mundo, cuando se necesita precisamente reducir las emisiones de carbono, y donde el presidente Donald Trump está dispuesto a hacer
cortes drásticos y eliminar todas las provisiones que el mismo presidente Obama firmó hace unos meses o hace unos años atrás. Pues Robert Valencia, analista de Global Voices Americas, muchísimas gracias por acompañarnos aquí en la mañana de NTN 24 para analizar ese encuentro, la imagen del día sin duda que es el Papa Francisco con Donald Trump. Un buen día para usted. A ustedes, muchas gracias nuevamente por la invitación.